Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Vayan por un cafecito porque esta conversación de hoy está súper chévere. Vamos a hablar precisamente sobre la felicidad. ¿Será que la felicidad es elegida o será que es heredada? Vamos a conversar con Jairo Villegas Pinto sobre este tema. Vamos a hablar sobre epigenética, sobre los patrones heredados alrededor del tema de la felicidad. Vamos a hablar sobre algunas preguntas que sería importante empezarnos a hacer y además nos va a dar unas recomendaciones prácticas como para hacer cambios de hábitos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social periodista, una enamorada de tejer historias y Conecta hace parte de esa posibilidad. Recuerden que Conecta es una plataforma educativa con talleres presenciales y virtuales, que la idea es que ustedes sigan haciendo parte y que se sumen a ellos. Pónganle me gusta a nuestras redes sociales para seguir generando estos contenidos y bueno, y que sigamos disfrutando de estas conversaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, señoras y señores, y hoy les tengo un invitado a quien admiro y quiero muchísimo, Jairo Villegas Pinto. Voy a contarles dos cosas importantes antes de presentarles específicamente ya pues como quién es él. Él ha sido mi maestro y mi terapeuta. Y tenerlo en este lugar es como, wow, qué delicia poder tener personas que puedan compartir con nosotros todos estos contenidos. Y Jairo Villegas Pinto, que ya les va a salir en cámara. Jairo es consultor, es investigador en neurociencias, miembro del equipo diseñador y co-creador de la técnica autoobservación neutroconsciente. Jairo, gracias por tomarte este tiempo de compartir con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de que seamos útiles a todos los seguidores que tienes. Ay, muchas gracias, Jairo. Pues imagínense que hoy vamos a hablar, ¿será que la felicidad es elegida o es heredada? Recuerden que en este programa hablamos de los temas transgeneracionales y Jairo trabaja precisamente en los temas de felicidad. Tiene un libro que por ahí se los voy a dejar acá abajo en el copy para que lo busquen, pero vamos a hablar un poco como sobre eso, sobre qué tiene que haber esta posibilidad de si uno puede elegir la felicidad o no. Y arranquemos por ahí. Jairo, ¿la felicidad se elige o la felicidad se hereda? Bueno, lo ideal es saber primero qué es la felicidad, pero en líneas generales, los que investigan y sacan algunas conclusiones numéricas dicen que sí tiene una base genética, la felicidad, que es como el 50%, pero hay un 10% que lo influyen las circunstancias externas y un 40% restante por los hábitos y por las elecciones que hacemos en la vida. Elecciones como, por ejemplo, cómo interpretar las cosas, porque hay personas que traen tendencias optimistas y entonces aprenden a interpretar de sus padres o de quienes les sirvan de educadores, digamos, de una manera más optimista y eso tiene implicaciones en la forma en que uno define la felicidad y cómo asume la realidad de la vida. Entonces, 50 genético, así es. 50% genético es alto. Jairo, y les podemos poner ejemplos para que eso a veces el ejemplo le ayuda a uno a tejer un poco más como estas respuestas. Tú sabes que por mis bases de ingeniero siempre estoy muy inclinado hacia el tema de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro. Entonces, los genes influyen, la genética, el ADN, en la producción de neurotransmisores en el cerebro que regulan el bienestar y que regulan la interpretación de las somatizaciones en el cuerpo. Eso se llama serotonina y dopamina. Pero hoy en día se sabe que si uno viene de padres, digamos, fatalistas, que siempre se están quejando y que por lo tanto, digamos, tienen tendencia al sufrimiento, ese 40% de las elecciones que tomamos pueden hacer que nosotros cambiemos y ya no pasemos la herencia a nuestros hijos. O sea, el poder que tenemos nosotros con la forma de cambiar hábitos de pensamiento, pues hacen que no pasemos la genética de un lado para otro, o sea que tenemos mucho poder. Así que se puede entrenar con prácticas.
Generalmente la meditación, el ejercicio y estar alerta a dar gracias permanentemente, entonces facilitan eso. Por ejemplo, por la noche, cuando estamos en estados cerquita de dormir, ya que nos vamos, se llaman estados hipnagógicos, damos tres gracias por tres momentos, tres agradecimientos por tres momentos en el día en que disfrutamos, en que tuvimos algo de alegría, etcétera. Eso refuerza una actividad del cerebro que hace que generando el cambio. Esa actividad se llama, o esa parte del cerebro se llama el córtex, la corteza cerebral prefrontal. El ejercicio físico, correr, nadar, practicar yoga, etcétera, también libera muchas endorfinas que influyen en los hábitos de pensamiento que normalmente tenemos porque son reguladores de la dopamina que son la clave del placer y de la motivación. Por último, otro tipcito sería ojalá unos 15 minutos mínimo, 30 de sol al día, porque ese es un regulador de la serotonina que ayuda a equilibrar el estado de ánimo. Entonces, resumiendo, estar alerta a momentos de agradecimiento no sé, por el trabajo, por poder caminar, por, digamos que por las circunstancias cualquiera de la vida, el ejercicio físico y la luz del sol. Maravilloso. Jairo, una pregunta que posiblemente tengan muchos de nuestros oyentes. De felicidad se habla mucho y es como que es de esos temas pues que están por ahí siempre rodando, hay libros, hay textos, en fin. ¿Es posible que dentro de uno existan creencias sobre la felicidad que realmente no son mías, como que llegaron de alguien más o que termina uno pues como apropiándose de ella, pero que realmente no son nuestras? ¿Eso es posible o todas son nuestras? Me hiciste acordar de una vez buscando eh, en Google Trends cuáles son las palabras más buscadas en Internet y una época en que la palabra más buscada era la palabra felicidad. Bueno, yo diría que desde el enfoque de la psicología sí se basa mucho en lo que la sociedad o la cultura o la familia pues definen como felicidad y que los progenitores o los padres normalmente quieren que sus hijos sean, normalmente, quieren que sus hijos sean felices y entonces tienen una definición de felicidad. Uno debería preguntarse, así como tú lo propones indirectamente, ¿de dónde viene mi idea de felicidad? Cuando se pregunta eso, ¿de dónde viene? Siente que le genera, mijito, usted tiene que ser feliz. Y ese recuerdo le genera a uno algún tipo de presión, de incomodidad corporal, física. Eso indica, o paz o tranquilidad, indica, digamos, si es adquirida, copiada de la cultura de los padres. Si uno siente que debería ser feliz, pero eso no lo llena, entonces esa creencia no es auténtica, es copiada. Digamos que en la vida adulta, sobre todo después de los 7 años, el cerebro por las repeticiones, por la televisión, por los amigos, por lo que sea, crea conexiones neuronales que van ayudándole a uno a integrar qué concepto tiene de que debería ser feliz. Muchas personas piensan que ser feliz es lo que se puede comprar afuera, el placer que va a producir lo que uno compra, lo que uno puede tener. Eso la cultura influye mucho en eso. Y si uno no lo puede tener, pues imagínate. Bueno, pero también puede ser lo que uno puede agradecer, lo que uno puede, digamos, disfrutar. Así que yo diría que la mayoría de las definiciones de felicidad son muy influidas por el mundo exterior, por los padres, por los profesores, por la televisión, por las redes sociales, etcétera. Así que bueno hacerse la pregunta, uno de dónde trae esa definición o de qué es lo que lo llena a uno, lo que le hace sentir feliz. Automáticamente uno piensa mucho y busca
qué cosas le producen bienestar, satisfacción, placer, pero hay que estar alerta a los que lo dejan a uno como con sensación de llenura, de plenitud, porque uno siente que debería ser feliz, debería, entonces ahí tiene una definición de felicidad copiada. La metodología que tú conoces, la autoobservación neutroconsciente, ayuda mucho a darse cuenta de cuáles son los pensamientos automáticos que tenemos acerca o el mindfulness también, ese tipo de meditación que tenemos acerca de la felicidad. Una es la pregunta que te acabo de formular, que es de dónde viene pues mi definición de felicidad, a quién se la ha oído o reflexionar eso. Y otra es, ¿qué pasaría si la felicidad no dependiera de lo que yo creo que es ser feliz? Esa pregunta, ¿qué pasaría si la felicidad no fuera eso? Si lo haces en estado de relajación o de meditación o de autoobservación, en un momento tranquilo, entonces el inconsciente te va a mandar imágenes o respuestas que te van a ayudar mucho a definir si hay molestiecitas en el cuerpo, entonces eso fue copiado. Y si no hay, sino que hay tranquilidad, paz, no hay son sensaciones corporales, eso es tu definición propia, la tuya, la auténtica, a lo que vinimos a este mundo. Miren, oyentes, que lo que nos está diciendo Jairo es muy contundente, que se conecten con la sensación del cuerpo para identificar que eso que están viendo, si les genera plenitud o les genera una cierta intranquilidad o una sensación desagradable. O sea, eso quiere decir, Jairo, que por aquí, por el cuerpo, pasa como esa afirmación de lo que sí es para nosotros como resonante o que sí tiene esa conexión con lo que en verdad nos hace felices. Sí, correcto. Mejor dicho, una gran tarea. Sí, Y una gran tarea también, Jairo. Recuerda que como acá trabajamos todo el tema transgeneracional, tener la posibilidad de hablar con nuestros papás, nuestros hijos, nuestros familiares sobre, pues ellos, qué sienten que es para ellos la felicidad, desde dónde la ven. Estas dos preguntas que tú hiciste se vuelven súper valiosas y muy, como que pueden agregarle mucho valor a esta conversación que uno tiene con uno mismo. Jairo, entonces, con todo esto que estamos hablando, tú nos decías ahorita que, por ejemplo, si uno tiene unos papás que son muy fatalistas, que pues seguramente ven la vida de una manera pues como muy trágica, pues eso tiene una incidencia sobre uno. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, que un poco nos la has ido contando, pero para que se la reafirmemos a nuestros oyentes, y es, ¿qué impacto tiene que estas generaciones anteriores tuvieran alguna mirada particular sobre la felicidad, sobre el éxito en lo que creemos aquí y ahora? Uno podría lograr desprenderse de eso, dijiste ahora algunas cosas como muy en presente, pero uno podría hacer conciencia sobre eso y desprenderse de esas ideas anteriores, o no mucho. por supuesto, tenemos toda esa capacidad. Digamos que la familia y la cultura van transmitiendo valores y expectativas sobre lo que significa el éxito y la felicidad. Si uno nació, por ejemplo, en un entorno, en un ambiente donde el trabajo duro es sinónimo de importancia, entonces uno podría sentir ciertas incomodidades culposas, como sentimientos de culpa, de darle prioridad al descanso. Pero si nacimos en un ambiente donde el éxito está definido por tener dinero, por tener riquezas, posesiones, etcétera, entonces uno puede ignorar otros aspectos importantes para la felicidad, como por ejemplo el éxito, la conexión emocional con las personas. Reconocer estas influencias le permite a uno ir redefiniendo el éxito en términos más personales. Hay una materia de universidad, pues para hablar en términos neurocientíficos, que se llama epigenética. Y en eso nos enseñan que las experiencias que uno va viviendo pueden cambiar la expresión o cómo funcionan ciertos genes y que estos cambios se pueden transmitir a las generaciones siguientes. O sea, que si
nuestros padres, abuelos vivieron en entornos de escasez o de estrés, que es posible que hayamos heredado una mayor activación de las partes del cerebro que maneja el miedo, se llama la amígdala del cerebro, que maneja ciertas tendencias o predisposiciones a estilos de satisfacción específicos. Digamos, no hacer nada, o viajar, o conversar, etcétera. Entonces, uno eso lo hereda, pero también puede heredar quejarse, criticar, siempre estar viendo el lado negativo de las cosas. Por lo tanto, con práctica podemos, digamos, hacer que las generaciones que sigan y nosotros mismos cambiemos la influencia que tenemos con respecto a las generaciones anteriores. Prácticas, por ejemplo, como, como la meditación de la compasión. Por ejemplo, uno poder comprender que eso fue, pero en estados de relajación, para que el cerebro pueda activar muchas más neuronas y facilite el cambio. Entonces, poder visualizar, por ejemplo, a los padres o a los abuelos, tenderles cómo ellos, su manera de pensar y de juzgar, creían que era el camino correcto. Entonces, esa compasión hacia ellos va facilitando el cambio que tenemos para nosotros mismos y para los que nos siguen. Digamos que imaginarse el éxito propio o la felicidad propia con escenas positivas, pues es otro ejercicio que nos ayudaría pues a independizarnos de generaciones que nos estén afectando. También adquirir un hábito como el diálogo interno positivo. Por ejemplo, cambiar el tengo que ser exitoso, todos los tengo que, por, por frases como la felicidad y el éxito para mí significan tal cosa. Lo que en los ejercicios que te acabo de nombrar antes ya descubrimos. Entonces, eso me parece que son prácticas que nos liberarían, nos irían independizando en el diario vivir de las influencias de las generaciones anteriores. Oíste, Jairo, y a uno le puede pasar que creció en un ambiente y como con ciertos mensajes, bueno, digamos que en el caso anterior era como fatalista, pero en general, digamos que ciertos mensajes con los que creció y luego logra darse cuenta que quizás esos mensajes, no sé, puedan ser negativos, puedan tener una... Porque claro, uno creció en ese ambiente, entonces claro, ya se convirtió en un patrón y uno ni cuenta se da. Y lo digo porque en muchas ocasiones, posiblemente el terapeuta, que en este caso a ti te debe pasar con cierta frecuencia, que escuchas que la otra persona lo dice muy normalizado, entonces esos patrones finalmente, pues, ¿cómo los volvemos conscientes? Porque aquí nos estás diciendo como un ejercicio luego de que ya nos dimos cuenta, pero ¿y si no nos estamos dando cuenta porque decimos, ah, no, ni siquiera tenemos la pregunta sobre si eso, ese patrón, esa creencia, porque ni nos estamos dando cuenta de ella? ¿Qué hacemos ahí? Esos automatismos, esos patrones que uno tiene, digamos, el estado de autoobservación, de ver en qué situaciones se repiten. Por ejemplo, siempre elige uno relaciones que se llaman tóxicas, o siempre está uno como con el hábito de pensar en el fracaso o de autoexigirse cosas extremas. Son patrones, o de estar más en el detalle que en lo general, más en el árbol que en lo general, que en las ramas. Son patrones. Cuando uno habla con las personas, está pensando primero en lo económico y después en lo emocional, o es más importante la emoción que está sintiendo la otra persona que la parte económica. En fin, para ello volvamos otra vez a la relajación, a sacar momentos. Yo siempre digo que hay que vivir como los millonarios que quieren vivir de la renta, no trabajar. Regalémonos media horita diaria de no trabajar, de vivir de la renta en el sentido de meditar, porque en la meditación uno podría preguntarse cuándo aprendí a actuar así o a pensar así,
o a sentir así. Y luego pequeños pasitos muy pequeñitos para ir cambiando conscientemente. Pequeños para que sean fáciles, para ir interrumpiendo el ciclo de esos automatismos, de esos patrones de pensamiento que uno tiene y poderlos trabajar con mayor profundidad. Pues tú que también eres una neurofacilitadora de esta metodología de cuarta generación, la ONC, pues tú sabes una manera de aprovechar la capacidad que tiene el cerebro de cambiar tan rápidamente, se llama neuroplasticidad, esa capacidad para poder generar nuevas conexiones practicando experiencias diferentes. Volvemos a lo mismo. La meditación, eh, la, la, la exposición gradual a nuevas formas de pensar y de actuar. Venimos a ser felices, eso es lo más importante realmente en la vida. Entonces vale la pena hacer prácticas. Por ejemplo, una, bien así, bien útil. Cuando nos demos cuenta de que estamos cayendo en un patrón repetitivo, entonces digámonos a nosotros mismos como si habláramos con el cerebro y le dijéramos, para, ya, suficiente, basta. Ese pequeño tip va generando unas sustancias en el cerebro que como que castigan al patrón que hay allá adentro y entonces se van generando cambios. Es muy valioso exponerse. Por ejemplo, un patrón repetitivo es que yo siempre me voy por tal vía del trabajo a la casa. Cambiar rutinas, adquirir la habilidad de cambiar rutina. Yo siempre pongo la crema dental dentro del vasito donde también está el cepillo de dientes. Entonces ahora los voy a poner separados en otro lugar. De noche, vendarse los ojos y tratar de hacer todo lo que uno hace, forzar el cerebro a adaptarse al cambio. Eso son pequeños truquitos que le ayudan a las personas a facilitar nuevas experiencias para luego facilitar los cambios de los nuevos patrones y hábitos de pensamiento y de sentir que tenemos. Claro. Uy, eso está muy bueno. Ojalá los oyentes le saquen mucho provecho y tomen nota de todas estas ideas porque además son fáciles, no son tan complejas y que nos ayudan a hacer esas nuevas conexiones. Jairo, ¿quieres contarles a los oyentes algo más de este tema para que también les cuentes de cero estrés, que aprovechemos este espacio? Pero no sé si quieres contar algo más de este tema de felicidad antes de que hablemos de cero estrés. Pues yo diría que uno descubre en ese estado de alerta sobre sí mismo qué pequeñas cosas le producen satisfacciones. Algunos es oír música, a otros es probar un alimento nuevo, a otros es abrazar. En fin, esos son pequeñas dosis de dopamina que vale la pena estar alerta a repetirlas para irse sintiendo que merecemos, que merecemos ser felices. Otro tipcito, ya que desde que me dijiste que íbamos a tener este encuentro, pues yo dije que se beneficien mucho todos tus seguidores. Anotemos al final del día por lo menos tres momentos en que nos sentimos felices. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta mucho ver el atardecer. La luz que inunda como color naranja los edificios, las vidrieras de los edificios. Eso es un regalo muy importante para mí. Hay que agradecer eso, mirarle los ojos a los niños. Eso para mí también es agradecible. Pero si yo oigo música de los años 60, los Beatles y eso me produce una emoción y una satisfacción y una alegría. Yo estoy consciente de eso. Entonces son pequeños regalitos que vale la pena que cuando nos van sucediendo en el día, antes de dormir, inunden al cerebro porque las ondas del cerebro se amplían en ese momento de ese tipo de influencias de sustancias como la dopamina o las endorfinas. Y entonces el cerebro se va acostumbrando a funcionar de esa manera. Wow, qué chévere. Jairo, nos Sí, podríamos quedar acá hablando, pero horas. Pero contémosles a sí. los oyentes de Cero Estrés, que es tu plataforma para que ellos la conozcan. Bueno, ceroestrés.com.co es una aplicación en la web. O sea, hay que entrar al navegador. Ahí van a tener
formas de practicar ese autoconocimiento de sí mismos y dónde están los limitadores, las limitaciones, los inhibidores, los frenos, los bloqueos y cómo irlos liberando para poder acelerar todo el proceso de luego reprogramar el cerebro con los tips que recibimos hoy y poder ser felices más rápidamente. Es como quitar primero lo que estorba para que cuando programemos al cerebro para ser felices, pues sea más duradero y más rápido. Ceroestrés.com.co tiene muchos ejercicios, se va especializando en el tipo de cerebro que tú tienes, también se especializa en dónde se somatiza el estrés o el sufrimiento o la infelicidad, y entonces va encontrando la fórmula exacta y precisa para tu cerebro. Se inicia con temas de sufrimiento básicos como salud, dinero o amor, porque son aspectos donde normalmente pues tenemos aprendizajes heredados, copiados en la infancia o adquiridos por repeticiones en la vida adulta, nos montan ideales sobre la felicidad y sobre el éxito que no podemos alcanzar todavía, generan conflictos y sufrimiento. O ya traemos esa visión pesimista o negativa o quejosa. Si una persona se queja es porque le falta algo, porque no tiene algo. O sea que está hablando con un patrón adquirido de escasez y la escasez pues normalmente genera sufrimiento, excepto que uno tenga heredado una especie de masoquismo y que el sufrimiento le produzca felicidad, pero al final todos estamos buscando la felicidad. Jairo, gracias Sí, miles por esta conversación. no, gracias a ti por darme la oportunidad de cumplir la misión que me queda para el resto de mis años, que es cómo pasar todo lo aprendido, todo lo investigado, que ese es mi hobby, a tus seguidores. Gracias, gracias de verdad y espero volverte a tener por acá, a ver si nos inventamos otros temas para que vuelvas por esta casa. Sí, señora, con mucho gusto. Todo depende del cerebro, así que hay muchos temas con los cuales podemos seguir cumpliendo la misión. Por supuesto. Gracias, gracias por compartir esta conversación con nosotros. Recuerden que Conecta es una plataforma educativa. Síganos en redes sociales, eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante, seguir buscando otros invitados, seguir mirando qué más podemos encontrar como respuestas a muchas de esas preguntas que nos hacemos en nuestro día a día. Y nos escuchamos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.